Bueno, muy bienvenidos a todos los que participan hoy del webinar Cómo actuar en entornos complejos. La matriz de Cinefin es algo así como un mapa que nos permite analizar el entorno en el que estamos. El principal reto consiste en analizar el contexto, que es centralmente dinámico, y distinguir qué es válido y qué no como acción en este momento. Los contenidos que se abordarán hoy serán la capacidad de observación, la toma de decisiones y la matriz de Cinefin. Este webinar está siendo transmitido como siempre vía Workplace. Les damos la bienvenida también a quienes participan desde esa plataforma. Agradecemos a nuestro sponsor Banco Comafi por acompañarnos y les compartimos su propuesta. Son préstamos para afrontar la contingencia COVID-19 con beneficios exclusivos para nuestros miembros. Agilidad operatoria 100% no presencial y atención personalizada. Seguramente recibieron un mail con más información, pero ante cualquier duda no duden en consultarle a su chair. Vamos a chequear como siempre que todos estén escuchando correctamente. Para quienes no tengan sonido solamente, les pido que escriban en el chat que se encuentra debajo. Van a ver la sigla de Q&A, si tienen Zoom en inglés o de preguntas y respuestas. Pueden escribirme ahí todas las personas que no tengan buena conexión o que no puedan ver la presentación o no tengan sonido, y yo me voy a encargar de asistirlos. Les doy unos segunditos para que nos escriban para chequear si todos tienen sonido. Quienes estén conectados vía Workplace nos pueden escribir en comentarios y vamos a tratar de ayudarlos también. Bueno, muy bien. Entonces ahora paso a presentarles a la expositora. Ella es Marcela García. Su formación estuvo y está orientada hacia el aprendizaje. Trabaja hace más de 20 años como facilitadora en desarrollo personal y profesional, con el propósito de que cada uno de nosotros vaya siendo la mejor versión de sí mismo que pueda ser. Confía en el valor del trabajo colaborativo y en el entramado de redes conversacionales como sostenes para el buen vivir. Es licenciada en psicopedagogía, docente y una mujer agradecida a la vida. Les comento brevemente cómo es la metodología de este webinar. Marcela va a exponer durante 40 a 45 minutos y luego va a haber un espacio de preguntas que ustedes van a escribir en ese chat que les comenté en Q&A y yo se las voy a ir leyendo oralmente. Algunas aclaraciones que hago siempre en este tipo de webinars de especiales coronavirus, ya que tenemos muchos participantes. La primera, con respecto al audio, si algún integrante de su familia está en su casa y participa de este webinar, lo que les voy a pedir es que lo hagan en otro ambiente en el que se encuentran ustedes para que no se acople la imagen ni tampoco el audio. Si tienen dispositivos cerca, como por ejemplo el celular, les pido que lo mantengan en silencio y un poco separado del dispositivo donde están viendo la presentación, también para que no acople. Si no ven la presentación que está actualmente, verifiquen haber habilitado la cámara de Zoom. La opción de levantar la mano no se encuentra disponible porque no tienen micrófono habilitado. Cualquier comentario o sugerencia les pido que lo hagan por escrito en la opción del chat. Y por último, tengan en cuenta que es normal que en algún momento tengamos delay en la imagen o en la voz, ya que tenemos todos conexiones domiciliarias. Eso por suerte dura muy poco y luego se restablece perfecto la conexión. Bueno, ya hicimos todas las aclaraciones, así que Marce, te doy paso para que puedas comenzar tu presentación. Me desmuteo primero, gracias Flor. Buen día a todos, bienvenidos a este espacio que lo primero que voy a decir es lo que siento en profundidad, que es estamos acá porque podemos, estamos acá porque estamos sanos, estamos acá porque tenemos tiempo de pensarnos un rato y de destinarnos este momento, así que lo celebro por mí y por todos ustedes que están ahí, así que prepárense un cafecito, un mate o algo, y vamos a trabajar juntos este ratito. Entiendo que es un contexto complejo, que ustedes están en sus casas con perros, gatos, hijos, madres, padres, en fin, un montón de gente por ahí, pero ahora nos invito a todos a hacer un poquito de zoom, de foco. Así que aquí vamos. El título de esta presentación dice cómo actuar en tiempos complejos, y lo primero que les quiero decir, que así como le hice ese dibujo de fondo que un poco está como mareado, está como chispeante y también es emergente, y a la vez borra un poco las letras, la verdad es que yo no tengo las respuestas. Lo primero que quiero decirles es que este es un espacio
donde nos invito a todos a seguir aprendiendo y a seguir pensando que no son respuestas finales, son recursos, son aperturas, son posibilidades. Siempre digo, no sé por qué no, ahí está, que estoy segura que si lo hacemos juntos, los alcances y el nivel de impacto siempre es mejor y es mayor. Así que va a haber un montón de cosas que ustedes van a tener que seguir trabajando a partir de aquí. Tomé a un autor que se llama David Bodd Snowden, que la verdad que en 1999 generó esta matriz como una forma de ayudarnos a pensar nuestro contexto. Hace pocos días, Paula y Carolina, dos profesionales excelentes, pasaron un webinar con un montón de herramientas para el trabajo remoto, que me imagino que se lo pueden explorar, se los recomiendo, es de mucha utilidad. Dentro de esa enorme cantidad de recursos que ellas compartieron, tomaron la matriz de Cinefin, y la verdad que lo que me pasó a mí en este momento es que dije, chao, ya está, sáquenme del webinar porque no quiero encimarme, las chicas ya lo dijeron. O sea, frente a la novedad, al impacto, me pasa lo que nos pasa en los momentos de incertidumbre, y dije, no, me bajo, me voy. La huida es uno de nuestros recursos maravillosos como seres humanos desde el comienzo de la historia. Y después dije, bueno, mira, busqué apoyo, busqué orejas, brazos que me asistieron, y dijimos, no, espera, si vamos a darle otro enfoque a esto, sirve. Esto quiero decir es que es un ejemplo personal de cómo cuando el entorno nos cambian las respuestas. Y esto es lo que quiere transmitir Snowden con esta presentación. No es una clasificación, no son cuadros estáticos, sino que él adrede hace este dibujo, incluso con líneas no rectas, para representar que es un sistema en movimiento, un sistema orgánico complejo, que va variando, que no es estático, porque lo que hace es funcionar como mapa para ayudarnos a leer el entorno en el que estamos. La base de la que partimos es que si entendemos lo que pasa y lo que nos pasa, nuestras respuestas serán más ajustadas. Entonces, mi propósito en este encuentro es ayudarnos a transitar lo que nos invita a pensar esta matriz para poder ir afinando nuestra lectura del entorno. Lo primero que nos dice Snowden es que sobre el lado de la derecha de la pantalla que ustedes tienen, los dos ámbitos, los dos entornos, pertenecen al mundo de lo predecible. Es decir, un problema es simple, o un entorno es simple, cuando lo que pasa es conocido, y la respuesta es conocida también. Sabemos que la respuesta existe. O sea, tenemos un montón de problemas en la vida cotidiana que tienen solución y lo sabemos. Es el ámbito de lo que llamamos conocido-conocido. Es decir, es un problema conocido que tiene una respuesta conocida. Y es el ámbito de lo que se resuelve pensando en causa-efecto, es el ámbito de la respuesta con pensamiento lineal. Si pasa qué, entonces haremos qué. Y lo que sucede con estas respuestas a los problemas simples, que son un montón en nuestra vida, es que ya muchos los han transitado, los han documentado, y se han generado las mejores prácticas para responder a ese asunto. Eso es algo digamos, que vivimos diariamente, tanto en las organizaciones como en la vida cotidiana. Si bien este es un enfoque pensado en las organizaciones, también vale para un encuadre personal. En una organización, un problema simple es un problema de cómo facturo, cómo llego con la logística a mis clientes. Es un problema simple, es un problema que tiene una respuesta y que sabemos cómo alcanzarla. Lo simple muchas veces nos genera sensaciones de certeza. Acá no hay sorpresas. Lo simple tranquiliza, porque es conocido, no nos moviliza la incertidumbre, y podemos correr el gran riesgo de caer
en estancarnos en lo simple y de simplificar nuestra mirada del mundo, que por eso casualmente, ya ven ahí en el fondito de la pantalla, Snowden le hace como un rulito abajo, que pasa directo a lo que... Es como una vuelta de página que pasaría si uno se encaja en lo simple y no puede abrir la comprensión del mundo a otro ámbito o a otra forma del entorno, se rigidiza tanto que se rompe en un momento y te vas de cabeza al caos. Entonces, esto no es lo que nos pasa en la mayoría, pero hay que estar atento todo el tiempo que yo esté conversando sola, que esto me parece un poco molesto, pero estoy conversando sabiendo que están ustedes ahí, aunque no puedo verlos. Traten de pensar en primera persona, traten de ya ir buscando cuál es un entorno simple para ustedes, cuál es un problema simple para ustedes hoy, para poder ir ubicándolos ahí. Tranquiliza bastante saber que en el entorno de hoy, en la empresa, en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra forma de vivir, tenemos algunos problemas simples para los que tenemos las mejores prácticas como recurso de uso ya. Hay otros asuntos, otros entornos, que se nos complican. El entorno de lo complicado, si bien sigue siendo predecible porque sé lo que va a pasar, se me aleja un poco la respuesta, porque es el ámbito de lo que sería conocido, desconocido. Si bien yo sé que la respuesta existe, en el ámbito de lo complicado no está en mis manos en este momento. Requiere, un problema complicado o un entorno complicado requiere de ser analizado, requiere de ser estudiado, requiere un poco más de tiempo y de proceso. Para crear sentido a un ámbito complicado, en general necesito recurrir a algún experto. Este es el ámbito donde los verdaderos reyes son los expertos. Son los que son consultados, traen la respuesta, tienen la salvación, son como los grandes esperados por todos nosotros cuando un problema se nos complicó. Ejemplo de la vida cotidiana: mi auto tiene una falla, yo soy capaz de escuchar que algo anda mal, de leer algún dato, por supuesto que en el ámbito de lo simple y lo complicado los datos son fundamentales, los datos duros, y los datos ya aprendidos por mí. Yo ya sé que cuando el rojo se prende en algún lugar de mi display en el auto, tengo un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Tengo que ir directo al mecánico. Es decir, el mecánico acá es el que me da una buena práctica para resolver mi problema. No está en mis manos, pero sé a quién debo recurrir. Y en el ámbito de lo complicado, ya se abre como un panorama más sistémico, no tan lineal, porque se me bifurca la cuestión. Cuando necesito buscar una respuesta, está funcionando acá el paradigma de cada maestrito con su librito. Entonces es donde uno te dice que mejor así y el otro te dice que mejor así. La capacidad decisora es de analizar en el contexto de mi organización si A o B son la mejor respuesta. Por eso, acá marcamos como buenas prácticas, y ya no las mejores prácticas, porque no hay un consenso del 100%, pero sí podemos analizar y tomar la decisión. Ahora que digo tomar la decisión, una de las cosas para las que nos sirve como ancla este mapa, es para tomar decisiones, es para pensar en quién está tomando hoy las decisiones y cómo tomamos esas decisiones. En el mundo de lo predecible, de los temas simples y complicados, en general quien lleva adelante la tarea es el que toma la decisión. Y no hay mucha discusión al respecto. Puede haber en el complicado un grupo asesor, algún focus group, alguna encuesta que nos ayude a crear sentido para buscar el mejor camino. Pero no hay mucho. En el momento donde las decisiones se multiplican y se necesita sacarlas de la figura monolítica del líder, es cuando el
el entorno nos resulta complejo. El entorno es complejo porque ya es parte del mundo impredecible, de esa característica que nuestro mundo tuvo siempre, no es de ahora, pero que nosotros, en el ámbito de una mirada más de control, más de ingenieril, más de procedimiento, estamos acostumbrados a usar esos lentes del mundo predecible que teníamos a la derecha de la pantalla, y nos ha costado, nos estuvo costando, nos sigue costando, mirar con anteojos de la complejidad, mirar con el paradigma de lo complejo. Y en estas épocas se está quebrando por necesidad y urgencia el paradigma de la eficiencia, de las certezas, de las verdades absolutas y únicas, y estamos navegando, ustedes, yo, cada una de las personas de este universo, en el mundo impredecible, que fue caótico y pasa de ser entre caótico y complejo todo el tiempo. Este coronavirus nos trajo así, de frente, a esta distancia, el caos. Nos sucumbió, nos invitó, nos conminó a activar cosas que no habíamos activado jamás. El momento del entorno caótico requiere una acción rápida y de salida. Necesitamos hacer lo que nunca antes hicimos para salir de ahí, para volver a poder mirar ese mundo como complejo, no previsible, pero no tan caótico. En eso estamos, según mi opinión, transitando hoy, entre una suerte de caos y complejidad, que hay momentos en los que vamos navegando más uno que otro. Seguramente los primeros días de la cuarentena o del aislamiento obligatorio, muchos de ustedes, muchos de nosotros, que teníamos un trabajo que se hacía de una manera conocida, complicada o simple, pero sabida, ¡pum!, se nos puso patas para arriba. Entonces tuvimos que empezar a generar respuestas que nunca habíamos dado. Muchos de ustedes, tal vez, sea la primera vez que acceden a una plataforma Zoom. Muchos de nosotros, tal vez, yo personalmente, siempre sostuve que las reuniones presenciales eran irreemplazables. Pues ahora entiendo que son reemplazables y que por un momento de proceso y de aprendizaje imprescindible las vamos a transitar. Una aclaración que me gusta acá compartir con ustedes, según yo lo veo, el mundo caótico no es un paréntesis. Este coronavirus, para mí, no es un paréntesis. No es que mientras dure la pandemia vamos a hacer todo esto, o estamos de vacaciones, como algunas reacciones he compartido con algunos empresarios en este momento. Algunos han bajado la persiana y dijeron, sí, no tengo nada que hacer. Cuando esto pase vemos, apechugá que esto va a pasar, es cierto, lo básico, esto va a pasar, esto también pasará. Eso sí lo sabemos y eso es muy esperanzador. Ahora, ¿es un año sabático? ¿Es un paréntesis? No, porque si lo vemos como paréntesis, todo lo que sucede adentro del paréntesis no va a nutrir lo que viene después del paréntesis. Entonces, mirándolo con ojos de complejidad, ya teniendo algunas medidas que nos sacan de lo caótico en primer tiempo, lo que podemos ver leyendo esto desde la complejidad es que el error aquí es bienvenido, porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué práctica utilizar. La primera reacción ante la complejidad es usar algunas de las respuestas que teníamos complicadas o simples y probar a ver si encajan en este ámbito, en este mapa. Algunas nos pueden ayudar un poco, pero hay otras que no alcanzan. Básicamente la sensación es de no es suficiente, aunque haga mucho de lo complicado y mucho de lo simple. En eso sé que estamos muchos sufriendo horas de trabajo excesivo, estamos haciendo mucho de lo que sabíamos para ver si podemos acceder a lo complejo. Aquí la observación es fundamental. El mundo complejo, como es desconocido e impredecible, lo tenemos que observar.
no tenemos que dar por hecho, tenemos que preguntarnos mucho más para crear sentido en esto desconocido. El mundo de lo complicado y lo simple es el mundo del responder. Sabemos y te lo digo. El mundo de lo complejo es empezar a preguntarnos lo que antes no nos habíamos preguntado. Porque con las preguntas que teníamos alcanzamos las respuestas conocidas, y ahora la realidad que emerge es diferente. Por lo tanto, este es el reino de la pregunta, del error y de la, digamos, de la práctica, porque digo, la solución frente a un paradigma de red compleja es ir probando pequeños procedimientos, pequeños procesos, cotejar, midiendo el error, aprendiendo del error y volviendo a hacer otro pequeño proceso. Estas son como iteraciones, cosas de repetición de lo que más o menos funcionó, porque lo que no se puede hacer en el complejo es generar una situación de prueba de un estándar de método científico. El cambio es veloz, los niveles de impacto de lo que hacemos son desconocidos porque estamos actuando en red. En el mundo complejo entendemos que el mundo no es lineal solamente. Entendemos que nuestra comunicación es veloz y nuestros cambios son activos que impactan en los lugares en los que ni siquiera sabemos cuánto y cómo impactan. Un ejemplo ahora, no sé quiénes son ustedes que están de aquel lado, ni cuánto o cómo está sirviéndoles esto que les presento. En general, eso no va a depender de mí. Lo que pasa en la complejidad es que somos todos protagonistas. En la complejidad pasa que ustedes tienen que tomar lo que puedan y llevarlo a su propio mapa, a su propio entorno, para que eso sea realmente una práctica emergente, una práctica nueva, una práctica como respuesta a ese mapa que es el de ustedes. Quiero ver cómo voy de tiempo, que en general me alargo mucho. Básicamente, anoto para que sepamos, vivimos en el siglo XXI con organizaciones del siglo XIX y con valores y herramientas del siglo XX. Es decir, se nos impone hoy más que nunca distinguir qué es válido hoy y qué ya no es válido. Por muchos relatos de estos tiempos compartidos en forma remota, me imagino que nuestro país va a quedar con las casas mejor ordenadas de la historia. Digo, muchos de nosotros hemos empezado a ver qué es válido y qué no desde los objetos. Cuando teníamos un momento veíamos qué me sirve y qué no del placar, qué ya puedo eliminar, con qué me voy a quedar. Y esto pasa en los patrones, en los mecanismos, en los objetos, en los vínculos, en las formas de funcionar. ¿Sí? Es un momento, transitar la complejidad y percibir la complejidad, observar la complejidad, nos invita a revisarnos, a ver quiénes queremos ir siendo, qué de lo que tengo ya no me sirve. Nuestro cerebro requiere de certezas, todo el tiempo está entrenado en buscarlas, y en este momento todo nuestro sistema está urticante porque de lo que menos tenemos es de certezas. Entonces tenemos que tenerle paciencia también a esa búsqueda, saber que voy y vengo, que me agarra el ataque de la certeza y la necesito, la busco, me calmo y puedo seguir transitando la complejidad otra vez. No exigirnos, no tenemos que saber de pronto cómo navegar la complejidad y tampoco es lo único que hay para hacer. Seguimos teniendo que comer, tenemos problemas simples que resolver, tenemos problemas complicados que abordar, pero se nos impuso fuertemente la complejidad que venía viéndose. Ustedes habrán visto, como todos, hemos sido parte de la ruptura de algunos paradigmas en este momento, ¿no? De algunas formas de mirar el mundo. Traje esta imagen que me encantó porque digo, ¿qué es un paradigma? ¿Cuál es la forma en que miramos el mundo? Bueno, en esta imagen no importa
el entorno que le pongas al rinoceronte, no importa dónde vaya a hacer su pintura, él va a ver siempre con sus ojos, desde su ángulo, desde su óptica. Este es un símbolo, una representación gráfica de que es un modelo mental. ¿Cuál es la forma en que nosotros vemos el mundo? Si ese rinoceronte no se pregunta por aquel patrón que se repite a lo largo de sus focos, sino si lo da por obvio, si lo da por hecho y no cree que haya otros que dibujen ese mismo entorno de otra manera, pues seguirá dibujando siempre con su cuerno delante. Por eso acá digo que el ámbito de la pregunta es fundamental. Yo sé que muchos líderes han estado exigidos por décadas y décadas a tener que responder. Yo, muchas veces los que me conocen de algún taller de vistas, nos he catalogado a muchos de nosotros de respondedores compulsivos. Y yo nos invito a hacer preguntones. Hay prácticas en este momento, Snowden incluso hizo prácticas con niños en entornos donde había que levantar realidades concretas, donde las estadísticas no alcanzan. Los niños preguntan para saber, para curiosear, para sorprenderse. Obviamente que en el ámbito de lo complejo y lo caótico, la sorpresa es reina. Claro, me dirán, qué graciosa, hay cada sorpresa que mejor no darse. Sí, es verdad, hay cada sorpresa que es mejor no darse, pero también cuando uno se quita las sorpresas, esas que mejor no darse, no se pueden eliminar solo esas, uno elimina la sorpresa en general. Por eso los invito a practicar en estos momentos la pregunta. Y la pregunta muchas veces tiene que ver con quién toma la decisión en un entorno complejo. ¿Quién toma la decisión en este momento donde las tareas son tantas y tan distintas? Acá una recomendación, una fuerte recomendación. Anímense a darle poder, a darle autoridad, a darle eso que ya tienen sus colaboradores para que puedan decidir y ofrezcan respuestas emergentes, ofrezcan preguntas nuevas. Déjense interpelar, déjense preguntar, que ellos se pregunten entre sí, que construyan preguntas nuevas. Porque el cambio de paradigma que esta situación requiere, acá hay una frase maravillosa que dice, el cambio de paradigma ocurre cuando nos hacemos una pregunta dentro del paradigma actual, porque no estamos en otro, estamos en este aún, pero que solo puede resolverse y responderse desde fuera de ese paradigma. Esas preguntas son esas preguntas molestas que no tienen una respuesta y que uno dice, espera, déjame que te explique. Esas respuestas en las que uno busca tener razón son las respuestas que refuerzan el paradigma actual. Las respuestas donde uno se queda como, wow, con la cabeza llena de preguntas, son preguntas que abren, que rompen paradigmas. Y acá puse una imagen preciosa que dice, comprende, imagina, crea. En el paradigma de la eficiencia, del control, del taylorismo, del fordismo, es repetir, no crear, obedecer, no imaginar. Acá se trata de hacer lo que hay que hacer, porque no es un viva la pepa, pero se trata de que tenemos que imaginar lo que aún no existe, no aprendemos lo que ya hicieron otros solamente. Vamos a construir entre todos las nuevas respuestas en este paradigma nuevo. Por eso les quiero dar unos minutos ahora, y acá una confesión antes de empezar con esta tarea. Me resisto a los webinars. Así es, porque son unidireccionales. Me resisto, y acá estoy, verán mi consistencia, porque es una forma de abordar esta complejidad hoy, es un recurso que tenemos, y
aunque me resisto, encuentro que tiene mucho valor, que tiene mucha fuerza, entonces convivo con la contradicción de resistirme y valorarlo, porque me encantaría, y esto lo vamos a hacer seguro en algún otro momento, que las respuestas las busquen en conjunto, que ustedes puedan reunirse en grupos, que ahora no es posible, pero sí es posible hacerlo después, para conversar sobre estas preguntas o sobre estos temas que yo les voy a pedir que escriban ahora. Yo les voy a pedir que si tienen algún papel y un lápiz por ahí, se pongan los que quieran a identificar 2, 3 cosas, nada más, 2, 3 cosas que ya no te son útiles como las venías haciendo hasta hoy, o hasta que empezó esta pandemia, o hasta que empezó la reclusión obligatoria. Pensá en metas que ya no son posibles, en qué vínculos ya no son útiles de esa manera, cómo te estás comunicando, cómo te estabas comunicando que ya no te viene bien, cuál es tu llegada a los clientes, cuál es el corte del mercado, qué cosas, identifica 2 o 3 cosas que ya no te son útiles y escribirlas. Después, anota lo que ya estás cambiando. Esto es muy importante porque en esta velocidad del mundo de lo complejo, también los aprendizajes vienen a esa velocidad. Se requiere en la complejidad un enorme poder de adaptación y aprendizaje. El aprendizaje es la estrella. Probar, probar y probar. Seguro que algo ya aprendiste en estos días. Desde que empezó hace unos, no sé, 20, 30 días esta reclusión, ¿qué aprendiste? ¿Qué cosas ya te funcionó? 2, 3 cosas que aprendiste. Estas generan un tremendo alivio. Porque vamos tan rápido, señores, que no nos damos cuenta de todo lo que ya tenemos en la canasta nuevo. Todo es nuevo. Entonces veamos cuáles cosas ya tenemos con nosotros. Seguramente si pudieran conversarlas entre ustedes, serían muchas más. Y además se darían cuenta de lo que el otro anotó como aprendizaje que también fue propio y no me di cuenta. Y también tómense unos minutos para pensar en 2, 3 cosas, no 15 por favor, 2, 3 cosas que todavía tenemos que cambiar. Aunque no sepas cómo cambiarlas, anotalas. Esos son los asuntos emergentes que requieren tu imaginación, tu creación, tu comprensión. En el dibujo anterior, mientras van escribiendo, ¿no? Se toman estos minutos, escríbanlos. Recuerden que darse cuenta es el primer paso. Comprender, observar, detenerse y observar para identificar, para hacer foco, para ponerle intención y recién después acción. Voy a hacer un esfuerzo enorme y callarme 2 minutos. Pasaron 2 minutos. La verdad se me hace re difícil ese silencio, no sé qué les pasó a ustedes. Tomarnos 2 minutos en este momento me pareció un montón y sin embargo es tan poco. Bueno, espero que los tengan anotados. Y ahora sí les digo, compartir,
repensar, construir, aprender con otros. Traten de llevarse estas preguntas o estos puntos para compartirlos, para ponerlos con el equipo. Incluso, como este es una facilitación gráfica que algunos deben ya conocer de otros talleres que he dado, pero que acá me pareció pertinente, porque ahí en el centro, aquí mismo, ¿ven? Dice, combina gente, temas, conversaciones que habitualmente no combinarías, como recurso para avanzar sobre la complejidad, ¿no? Pregunta más, responde menos, este es otro recurso. Anticipate a tus excusas. Este me encanta porque, bueno, yo soy experta en ponerme excusas y después me río de mí misma, ¿no? Porque, no, sí, pero, no, bueno, lo haría. Lo que pasa que justo ahora que tenemos que, en este momento, decidir tantas cosas, tomarme 2 minutos, tomarme 15 minutos, ya sé que voy a decir eso, ya sé que estoy siempre apurado. Anticiparme a mis excusas. Cuando uno le hace piedra libre a la excusa ya dice, ups, ya no sirvo. Las excusas sirven si creen que no las estamos viendo como excusas. Otra cosa que les recomiendo es que vayamos a pequeños primeros pasos. Querer resolver todo rápidamente, así tan rápido se nos presenta, es bastante difícil y es muy estresante. Valorar cada pequeño movimiento que estamos haciendo hoy es un montón, porque al final del día verán que los pequeños primeros pasos nos llevaron lejos. Pensá en cómo haces las cosas y actúa de manera opuesta algunas veces, es genial. Por ejemplo, donde siempre pensabas que las decisiones eran tuyas, empezá a pensar que tal vez solo sean las preguntas tuyas y las decisiones puedan ser del equipo de gestión logística, del equipo de marketing, que ventas no te venga a consultar, que consulte con administración directo, que si me acuerdo que hace un tiempo trabajaba en una sugerencia de el equipo de ventas se reúne porque estamos con ventas en baja. ¿Y por qué se reúne siempre el equipo de ventas para mejorar las ventas? Porque la pregunta para mí es, ¿quién vende en la empresa? Esa es una de las preguntas posibles. Según quién considere yo que vende en la empresa, tomaré la decisión de quién se reúne para resolver el problema de ventas. O sea, en general, la pregunta que nos hacemos condiciona el camino que emprendemos. Por eso, conocer otras culturas, es decir, conocer otros pensamientos, conocer otros pintores, con o sin cuerno, otros cuernos, incluso, nos permite ampliar la mirada que tenemos sobre el mundo. Acá puse para terminar una frase que me gusta mucho, movete, y el camino aparecerá, porque hoy por hoy nuestro camino lo estamos haciendo. Me parece que me fui del video, me estarán viendo, yo no me estoy viendo. Qué rareza, ahí estoy, sí. Movete y el camino aparecerá es para darnos valor frente a la incertidumbre. Tenemos la certeza de que si ponemos el pie adelante, el camino empieza a desplegarse, es como es el mago de Oz, es el camino de las lajas amarillas, ese que se va creando a medida que lo vamos construyendo, y si vamos con otros a los costados, arriba, abajo, encima, arriba de otros, como sea amuchados, el camino es todavía mucho más firme y más fuerte. Verán que los arabescos indican que somos varios colores, varios bucles, varias vueltas, varias idas y venidas, pero ahí confío en que nos podamos encontrar buscando soluciones. Por mi parte, este webinar, por lo que tenía que decir de este lado, terminó, pero tengo un pedido para hacerles. Este es el tiempo en el que gentilmente ustedes hacen preguntas y yo intento responder. Yo voy a tratar de que eso pase
pero también me gustaría invitarlos, y también, el pero lo saco, y también me gustaría invitarlos a que compartamos preguntas que no tengan respuesta por ahora, porque son preguntas que nos van a inspirar a todos a buscar. Y por ahí si escriben la pregunta, solo pregunto, 2 puntos, es que no está esperando respuesta, es que está generando ámbitos de apertura. Entonces tal vez algunos necesiten alguna pregunta, alguna respuesta aclaratoria, y los que no puedan compartir preguntas apertura, preguntas novedosas, preguntas que nos ayuden a seguir preguntándonos. Así que bueno, de mi parte, gracias. Allá vamos al intercambio. Muchas gracias, Marce, una presentación magistral. Por suerte hoy la conectividad nos ayudó, no tuve que ayudar tanta gente a poder ver la presentación o a tener audio, así que te pude seguir bien toda la presentación y no paro de recibir comentarios. Ricardo nos dice muy buena presentación, clara y concisa, un espacio para reflexionar. Adriana nos dice excelente todo. Muchos nos piden tu presentación para poder volver a ver los gráficos. Les aclaro como siempre que tanto el video como la presentación la ponemos a disposición tanto en Workplace como en MyVistage para que puedan volver a verlo, y quienes no pudieron asistir hoy por alguna razón puedan ver toda la presentación nuevamente. Así que excelente, la verdad. Muchísimas gracias. Voy a ir con las consultas o comentarios que llegan. Luis nos dice, muy importante los conceptos para la vida diaria, para mejorarnos y ayudar a mejorar a otros. Y Sergio nos consulta, por ejemplo, ¿qué tipo de recomendación nos podés dar para encontrar el nuevo ritmo entre lo laboral, lo familiar y todo cambiando en simultáneo? Excelente. No tengo la respuesta. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Sergio. Sergio, no tengo muchas respuestas. Sí puedo decir algunos pequeños tips que he ido recogiendo estos días. Todos estamos como mezclados, ¿no?, con la familia y el trabajo, y hay pequeños tips que han ayudado a muchos. Uno es buscarse un espacio de la casa donde se transforme en el lugar de trabajo u oficina, aunque sea 1 metro, aunque sea detrás de un sillón que se corra y te queda tu oficina detrás, para tener la certeza de que cuando estás ahí, todos sabemos como código, estás trabajando, y cuando salís de ahí, dejas de trabajar. Otra de las cosas que ha servido también es hacer un stop y digamos, una apertura y cierre, hacer un check-in y un check-out y avisar, hacemos el check-in a las 9, el check-out a las 4, y ponemos ahí nuestro espacio de trabajo con un grupo. Otra cosa es una reflexión, ¿no? Tanto tiempo hemos pedido, ¿no? Ojalá tener tiempo para la familia, me encantaría tener, hoy, ¿cuándo me dará mi jefe el home office? Y ojalá ¿cuándo voy a tener tiempo de hacer ese orden en casa que no tenía tiempo? Pues nos llegó de una manera que no esperábamos. Entonces también te recomiendo, sin culpa y con aviso, hacer los ratos de familia lo más presentes posible. Cuanto más presentes estamos donde estamos, sin dejar la cabeza en el otro lado, más fácil es transitarlo, me parece. Gracias, Marcela. Les recuerdo a todos que no tenemos la opción de levantar la mano disponible porque no tenemos la posibilidad de darles audio. Entonces, tanto a Sergio como a Adrián, que levantan la mano, les pido que escriban en el chat si tienen algún comentario o problema de conexión o alguna consulta. Voy con la pregunta de Armando, que dice, hola Marcela, como coordinador de Vistage, ahora en esta pandemia me pregunto más que nunca cómo lograr dar más valor a los encuentros con mis miembros. ¿Me inspirás a hacer esta pregunta a ellos? Excelente, Armando, qué gusto escucharte. Sí, preguntarle a los protagonistas, ¿qué necesitan? Esto es hermoso, es básico y es recontra multiplicador. Así como estamos muy entrenados algunos en preguntarle al cliente qué necesita, al cliente interno también hay que preguntarle, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos hacerlo?
Hermosa inicio de pregunta es, ¿cómo podríamos? Excelente. César nos dice, ¿podemos hacer algún ejercicio que nos aliviane la culpa de la forma en la que cada uno lleva adelante la cuarentena? Porque es muy difícil entre nosotros, los jefes o dueños, y los empleados. La culpa, señores. Esta es una muchacha difícil, hay que matarla cuando es así de chiquitita, porque si no crece adentro. Hay un cuento de Ana María Bobo maravilloso que dice eso, que a la culpa hay que matarla cuando es así de chiquitita, porque después crece y te posee. Una recomendación para mí es blanquearla. Otra vez, piedra libre a la culpa. Un pequeño Zoom con tus colaboradores y conversar respecto de cómo te sentís. Estos tiempos de complejidad requieren navegar nuestra real vulnerabilidad. Líderes queridos míos no son mejores líderes porque son todopoderosos. Hoy en día la vulnerabilidad es un recurso a tomar y a explorar, no más a ocultar, no a avergonzarse. Muy bien, vamos con un comentario que nos llega desde Workplace, es de Marisol, y dice, hermosa presentación, me deja mucho que pensar. ¿Cómo podemos estar presentes en este momento con nuestros colaboradores? Quiero dar sostén para poder crecer como equipo. Bien. Hermoso, Marisol, gracias. La verdad es que cómo estar presente así, por ejemplo, invitándolos a compartir los webinars, invitándolos a conversar entre ellos, a que tengan tareas. El otro día estuvo la presentación pública y online 100% de las TEDx Río de la Plata, ¿no? Y yo les decía a muchos, citen a su gente de 2 a 4 del 31 de marzo a ver las charlas TED y después a sacarle el jugo, qué sacó cada uno, cómo lo aplicamos. Es tiempo de unirse en inspiración colectiva y hay seguramente algunos que podrán buscar, meterse, hay muchas ofertas hoy en línea para investigar y que puedan traer novedades al grupo. También me he enterado de algunas empresas que hacen un encuentro semanal de la sonrisa o de la alegría. Hay un chat, un Zoom previsto, abierto, a los que quieran participar, para contar buenas noticias. Estamos tan llenos de info y alguna tan pesada, que también se arman espacios donde la gente va a contar cosas buenas. Esto tenemos muy poca práctica y sería muy valioso. Muy bien, vamos con otro comentario que nos llega que dice, me encuentro con esta dualidad. Tengo 5 locales comerciales con un equipo muy dependiente de mí. En este momento me encuentro con la necesidad de definir nuevos protocolos de atención al público, nuevas formas de atender, etc. Quiero delegarles esta tarea a mis colaboradores que están con mucho tiempo libre, como por ejemplo encargados, vendedores, pero estoy en la duda de si delegar en este caso es sacarme el problema de encima o por el contrario es una manera de empoderarlos a ellos. Obviamente lo que necesito y sé que sirve es lo segundo. Me encanta cuando nos hacemos preguntas de las que ya tenemos la respuesta. Yo agregaría, para pensarlo más fácil, en este momento, a mí la palabra delegar me resulta incluso pequeña, porque delegar implicaría hacer una transferencia, que pasar una tarea con autoridad y responsabilidad, y acá me parece que ni siquiera sabemos cuál es la tarea que hay que pasar, es decir, hay que crear, no solamente delegar es posible todavía, por supuesto, pero digo, además hay que crear la tarea que le tengo que asignar o que el otro tiene que tomar, con lo cual hacemos un grupo de creadores, un grupo de inventores, enfocalo como si fuera el camino a un descubrimiento. Vamos a hacer un grupo de investigación,
proponelo al hacer en conjunto, ni vos, ni que te las piques, abdicar, digamos, soltar la corona tampoco, pero como es un momento más horizontal, más de red, podés tratar de ir metiéndote de a poco como par de ese equipo creador. Ojalá te salga, y si no, hay que practicarlo muchas veces. De entrada sale mal, ¿eh? De entrada sale mal seguro, varias veces. Es como andar en bici. Nadie salió andando en bici bien la primera vez. Todos tenemos frutillas en las rodillas de recuerdo. Bien, nos vamos a caer, va a salir mal 1, 2, 3 veces, 11, 15, las que sean. Bien, Marce, acá tenemos una persona que te conoce, es Gastón, y dice: Marcela, contá la historia de rafting donde los tiempos cambiaron y hay que tomar decisiones sobre la marcha. ¿La historia de qué? De rafting, dice. Pensé que era algo que vos dabas en tus charlas y que él hacía mención. Gastón, Gastón, estoy mayor, me olvidé el ejemplo. Gastón, contámelo por escrito. Sí, que nos dé alguna pista por escrito, así yo te lo rememoro y lo podés Sí, contar, Gastón, porque... estoy mayor. Me Bueno, vamos olvidé. entonces con la pregunta de Estela, esperando que Gastón nos haga algún comentario, que nos dice: ¿cómo manejar la resistencia al cambio de los grandes líderes? Mm. Ah, mm, la verdad es que empezando por casa. Por eso es movete y el camino aparecerá. La primera recomendación es la que yo siempre doy, ahora estamos lejos de eso, pero ¿se acuerdan los que hemos viajado alguna vez en avión? ¿Habrán visto a la azafata haciendo esto? Lo que nos pide frente a una catástrofe y que no tenemos oxígeno, o sea que nos falta lo básico, jale de la máscara, coloque cubriendo nariz y boca, y dice, no se la ponga primero al niño, ni al otro, póngaselo usted primero, porque si no lo único que va a hacer es regalarle un desmayo al otro. Entonces, para trabajar la resistencia al cambio, hay que trabajar primero conmigo. ¿A qué me resisto yo? ¿Cuál es el cambio al que yo no puedo acceder, que lo estoy viendo en la resistencia al cambio de ellos? Porque si yo no me resisto y voy, se sumarán. Bien, Marcelo nos pregunta: ¿cómo cambiarán nuestras relaciones con el prójimo a partir de esta cuarentena? Desconozco. Buena pregunta para conservar. ¿Cómo, Para pensarla. yo le agregaría, cómo está cambiando la relación con el prójimo ya? A mí me da como que no hay que necesariamente un antes y un después en este momento. A mí me va saliendo como está cambiando. ¿No les pasa que ya están cambiando? ¿No les pasa que ya hay cosas que no están siendo igual? Percibirlas, aceptarlas, abrazar el cambio, abrazar este momento que viene y decir, upa, esto no es mío, o si es mío, será mío, esto no era lo que tenía, esto tengo, confusión. Respiro, sostengo y ya veo que este es un cambio que se empieza a generar. No sé si viene tan así y así, ¿eh? Veámoslo. Bien, vamos con una pregunta de Tomás y Karina, que más o menos está relacionada, y es: ¿cuál es el paradigma que viene teniendo en cuenta el cambio del que hablas y cómo involucrar a mi equipo en este cambio de paradigma? En realidad el paradigma se construye, lo estamos haciendo. Estamos en el medio de quiebres que se están dando. Quiebres que tienen que ver con, por ejemplo, hace tiempo que la venimos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo íntimo, lo público y lo privado? Con las redes sociales, Facebook, WhatsApp. Uno de los paradigmas de lo público y lo privado ya se rompió, se está quebrando ahí. El paradigma de que en la diversidad, ¿qué es lo valioso? Digamos, ¿cuáles son los géneros? ¿Quién es mujer? ¿Quién es hombre? O sea, todo esto son paradigmas que se están quebrando. Otros paradigmas qué es lo que es homogéneo, o sea, en la escuela, cómo se buscaba que todos fueran iguales. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad hoy? Eso es otro paradigma. Antes lo igual era lo idéntico. Ahora lo que es igualitario o lo que es
justo, no es necesariamente idéntico. Es decir, hay un conjunto, y es una hermosa pregunta para hacerle al equipo, hacerse esa líder con sus colaboradores. ¿Qué cosas se les están quebrando? ¿Cuáles son los quiebres que sienten? Los millennials que vienen a decir, esto no tiene sentido para mí, no lo voy a hacer. Espera que yo vengo del paradigma de la obediencia, si yo te da una orden, vos la hacías y listo, dale. No, no juego más así. Sí, lo interesante es explorar cómo cada uno vive ese quiebre, porque estamos en el aquí y ahora, estamos en el medio de la ola. Así que a preguntar, a indagar y a ver, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Somos protagonistas. Muy bien, Marcelo nos dice, ¿cómo hacer para cuidar a los mayores que no están con nosotros? ¿Qué herramientas darles? Bien. Es difícil, pero a mí me parece que los que más cerca están de los más grandes son los más jóvenes. Es una opinión, pero para explorar. Tal vez los que parecen más distantes son los más cercanos. Nosotros más en el medio, tal vez los criticamos, tenemos miedo a parecernos, estamos como más involucrados. Tal vez el camino sea ponerle los más jóvenes cerca. Yo siempre digo que un buen rol para nuestros increíbles participantes de Empujar, del programa Empujar, son roles que aún no existen en las empresas, y este perfectamente podría ser un rol de asistencia a los que no han llegado a poder incorporar a tiempo la tecnología. Ellos sabrán cómo hacerlo. Es un rol que no existe. Muy bien, vamos con una reflexión que nos llega de Fabio, que dice, este tiempo me hace acordar a la película Avatar, en donde mostraba magistralmente que está todo unido por la energía. Este es un momento único de nuestra existencia, y quien no le encuentre un cambio, será difícil que tenga otra oportunidad igual. Gracias. Gracias, Fabio. Vamos a ver si llega alguna pregunta o algún comentario más. Me parece que este es como un webinar especial, Marce, que no hay tantas preguntas, sino que la gente se lleva sus preguntas para poder Excelente. meditarlas y poder trabajarlas. Por eso es que Excelente. no tenemos tanta cantidad de preguntas como solemos tener en otros webinars. No hay problema, porque tampoco tenemos tantas respuestas como en otros webinars. La verdad, señores. Totalmente. No tenemos, Muchos halagos, tenemos que... muchas personas agradeciendo tu presentación. Gracias. Nos Gracias llega por un dejar. comentario de Horacio vía Workplace que dice, excelente tu presentación, se nota tu esfuerzo y los conceptos nos ayudan muchísimo. Gracias, Adriana Horacio. nos dice, es como decís, nos inundó la energía, es una charla cálida e increíble, muy buena, dice Fabio. Oscar nos Gracias. comenta, nos dejaste pensando. Qué Sabrina bueno. nos dice, hola, gracias Marcela, está mi hija de 9 años a mi lado y también miró tu presentación y le encantó, siempre tan clara y didáctica, te admiro. Qué buenísimo. Bienvenida a la cachorra. Gracias. Qué Muy bueno, hermoso. ahora en tiempos de cuarentena con los hijos está bueno también poder compartirlo. Pero claro, tantísimo que podemos aprender y enseñar. Sí, todos los comentarios hacen hincapié en lo mismo. Muchas gracias por ayudarnos a reflexionar. Me parece que ese es el Bien. valor que tuvo este webinar. Yo estaba acá revisando mis papeles porque si bien uso estas cosas, verán, tengo el escritorio lleno de mis papelitos, todavía soy medio a la antigua, y estaba observando, recordando una pregunta que anoté, que justamente hace Snowden, que se hace en muchas de sus investigaciones. ¿Cómo puedo hacer más de esto? O que esto crezca y que esto no crezca. La pregunta muchas veces para él, para guiar sus intervenciones o sus búsquedas es, ¿cómo puedo hacer más de esto y menos de esto? Parece tan simple y es enorme. Excelente, Marce. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un Como les gustazo. comentamos, vamos a poner a disposición tanto el video como la presentación de Marcela. Me despido, les agradezco a todos por haber participado, los esperamos en nuestro próximo webinar, que es mañana, a las 11 horas, lo va a dictar Pablo Hirsch, y va a hablar sobre autoliderazgo, cómo fortalecerse psicológicamente durante la cuarentena. Gracias Marcela, un placer, te Gracias, dejo para un que te gustazo. despidas. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Sigan preguntándose. Los veo. Chau, chau.